Los días que se suceden sin pausa, lo cotidiano satura los sentidos. Y subidos al colectivo de lo inmediato, muchas veces se adormece el alma. Cuando llega la noche, solo queda resto para dormir o buscar un poco de silencio. Por eso, a veces nos vemos perdidos en la noche, pero te propongo soltar la mano a lo mundano y adentrarte en el infinito interior. Ya comienza El infinito interior, perdidos en la noche, con Fernando Silva Hildebrand. Muy buenas noches, esto es Infinito Interior, son las 22 en todo el territorio nacional argentino, las 8 de la noche en México y las 3 de la mañana en España. Para quienes nos escuchan a través de Edenex, son las 12 de la noche en España. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y estamos comenzando esta 9ª edición. Una edición que tiene mucho que ver con los misterios y que tiene que ver con los misterios más profundos. En este caso, el misterio de la muerte, el misterio de la posibilidad de la vida después de la muerte, de la permanencia de algo más o del paso a otra realidad. Mucho se ha hablado, demasiado se ha escrito sobre este tema y esta noche vamos a volcarnos justamente en reflexiones respecto a lo que tenemos a mano, a lo que podemos comprender con, un poco de ayuda de investigaciones e investigadores, científicos y no tanto, que se han dedicado a tratar de encontrar respuestas. Es sin dudas uno de los grandes temas de la humanidad. ¿Qué sucede después de la muerte? Lo vamos a ver en minutos nada más y me parece que es un tema fundamental, uno de esos temas que teníamos que tocar y que es además también la antesala de profundizaciones que vamos a realizar respecto a esto, porque por supuesto en una hora no podemos cubrir todos los aspectos o no puedo cubrir todos los aspectos que me gustaría cubrir, pero sí vamos a comenzar esta semana con este tema que vamos a seguir desarrollando en Infinito Interior. Una semana en la que nos vamos a meter con los misterios, porque la semana que viene vamos a tener mucha ciencia, así que vamos a ir emparejando un poquito de misterios, un poquito de ciencia, como siempre lo hacemos a través de los diferentes medios en los que nos comunicamos. Y voy a agradecer antes de comenzar con el programa, como siempre, a Daniel Valverdi, que transmite este programa desde los estudios Sigfrido Orzechowski, allí en Ituzaingó, Argentina, y también, por supuesto, Alberto Guzmán desde Edenex, la radio del misterio, que nos lanza a las 12 de la noche del paso del jueves al viernes en exclusivo allí en España y en todas las repetidoras que tienen. Así que muchísimas gracias a ambos y a todos nuestros oyentes que cada semana se enganchan, comentan, escuchan y dejan sus opiniones, que son importantísimas. Tu opinión es importantísima porque mejora lo que compartimos en este espacio intimista llamado Infinito Interior. Primer tema musical, por supuesto relacionado con lo que tocamos esta noche, y luego ya sí nos metemos profundo en el misterio de la muerte y la vida después de la vida. Escucha Infinito Interior todos los jueves a las 22 de Argentina y 20 de México en Intru 100, la radio de Código OVNI. www.códigoovni.com.ar. Y en España, todas las madrugadas en el paso del jueves al viernes a la hora 0 por Edenex, la radio del misterio. Edenex.es.
Infinito Interior ya tiene su sitio web. infinitointerior.xyz. Ingresa y mantenete al día de todo lo que sucede con el programa y la información relacionada. infinitointerior.xyz. El sitio oficial de Infinito Interior. Y esta noche cambiamos la habitual cortina de esta sección del programa porque vamos a encarar un tema que es fundamental desde el inicio de la civilización e incluso antes. La muerte. ¿Existe algo más allá? Infinito Interior, como ya sabes, es un espacio donde nos planteamos reflexionar acerca de los grandes misterios de la ciencia y de lo absolutamente desconocido. Y si hay algo desconocido y acerca de lo que se ha teorizado desde siempre, es justamente la muerte, el fin de la vida como la conocemos. Y digo como la conocemos porque en el fondo, sea por la ansiedad de persistir, sea porque realmente creemos en que existe algo más allá de la vida, todos esperamos que la muerte no sea el final. Se le puede temer, se le puede tomar como algo natural, se pueden escribir y tejer historias y se pueden recopilar muchísimos datos acerca de lo que sucede cuando el cuerpo deja de funcionar. Pero la gran pregunta es, ¿todo deja de funcionar? En mi caso personal, durante un buen tiempo, pensé de una manera muy simplista que con la muerte se terminaba todo, que la muerte era cerrar los ojos y ya no experimentar nunca más nada. Pero en algún punto, escribiendo en mi novela Biofacto, hago una referencia a que siempre somos átomos y partículas en movimiento, estemos vivos o estemos muertos. Y ese punto en el cual la inspiración me tocó un momento, me llevó a un derrotero de búsquedas personales y particulares que me han dejado poco a poco con la boca abierta. Más allá de las creencias, de las supercherías, de los cultos, la muerte parece ser parte de la vida, como muchos lo han dicho, pero en un sentido mucho más profundo. La muerte parece ser simplemente el final de una etapa y el principio de otra. ¿Puedo darte pruebas de lo que digo? Difícilmente encuentre pruebas contundentes que hablen acerca de la vida después de la muerte. Quizás esté cayendo en el vicio de contarte algo que creo, en el tabú de ir más allá de la lógica y encontrarme con lo que mi alma transmite a este cuerpo que de pronto traduce esos sentimientos, esas sensaciones en palabras. La muerte, para mí, para Fernando, no parece ser el final, simplemente algo diferente. Y hasta estoy listo para reconocerte que considero que sí, reencarnamos, vida tras vida, hasta que completamos la formación que se supone debemos tener aquí, en este momento.
Luego, ¿qué viene? Nadie lo sabe. Nadie sabe qué viene simplemente después de cerrar los ojos por última vez. Pero sí tenemos buena idea, por lo menos por parte de personas muy bien intencionadas, tanto dentro del campo de la ciencia oficial pura y dura como dentro de las llamadas pseudociencias, que se encargan de investigar, se encargan de hacerse las preguntas que nos hemos hecho desde que estamos sobre la Tierra y buscar respuestas. Una de estas personas fue Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense que falleció en el año 2004, o quizás se fue a otra vida. Fue una de las mayores expertas mundiales en la muerte en el momento y en los años en los que todavía no se hablaba de las experiencias cercanas a la muerte o de personas que volvían de la muerte, mucho antes de Víctor Sueiro o de cualquier otra cosa que hayas leído o visto en televisión. Esta doctora ya estaba investigando junto con un padre, con un sacerdote, casos y eventos que le hacían pensar que existe algo que está mucho más allá de la vida. Su obra incluye una veintena de libros que van desde el año 1969 hasta el año 2001 y también acumula una friolera cantidad de títulos de doctorados en pedagogía, en humanidades, en ciencia, en psiquiatría. Realmente ver el currículum de esta doctora que hablaba de la vida después de la muerte es muy impresionante. En uno de sus libros que se llama La Rueda de la Vida, y repito, anterior a toda esta movida de los regresados de la muerte, dice textual: en nuestras investigaciones, el reverendo Gaines y yo mantuvimos las distancias entre nosotros. No había ningún malentendido, simplemente acordamos no comparar nuestras observaciones hasta que cada uno tuviera 20 casos. Peinamos los pasillos cada uno por su lado. También buscamos fuera del hospital. Hicimos averiguaciones y seguimos las pistas hasta encontrar enfermos que se ajustaran a nuestros requisitos. Nos limitábamos a pedirles que nos contaran lo que había ocurrido o lo que habían sentido. Todos estaban tan deseosos de encontrar a alguien interesado en escucharlos que sus relatos brotaban a raudales. Cuando finalmente comparamos nuestras notas, nos quedamos atónitos, a la vez que tremendamente entusiasmados. Sí, vi a mi padre tan claro como la luz del día, me dijo un paciente. Otra persona le dio las gracias al reverendo Gaines por hacerle la pregunta: me alegra tanto poder hablar de eso con alguien. Todas las personas a las que se lo he contado me han tratado como si estuviera loco y todo fue tan agradable y apacible, dijo esta mujer que había quedado ciega en un accidente y que además pudo ver en este estado. Claro, cuando la reanimaron perdió otra vez la vista. Pero esto ocurrió mucho antes de que nadie hubiera escrito algo sobre las experiencias de muerte clínica temporal o de la vida después de la muerte, dice la doctora. Por lo tanto, sabíamos que el público en general acogería nuestros hallazgos con escepticismo y franca incredulidad. Íbamos a quedar en ridículo. Pero hubo un caso que me convenció. Una niña de 12 años me dijo que no le había contado la experiencia a su madre. La experiencia en sí fue tan agradable que no tenía ningún deseo de volver de allí. No quiero contarle a mi madre que existe un hogar más agradable que el nuestro, explicó. Finalmente, le relató a sus padres todos los detalles, incluso que su hermano la había abrazado con mucho cariño. Y eso sorprendió al padre, que reconoció que en realidad habían tenido otro hijo,
de cuya existencia la niña no tenía idea hasta ese momento. El niño había muerto unos meses antes de que ella naciera. Para mí, una persona entera es cuando estás en la armonía entre tu cuadrante físico, emocional, intelectual y espiritual. Y muchas personas no les gusta la palabra espiritual, así que digo cuadrante intuitivo, que es realmente la misma cosa. Creo que aprendí realmente mucho acerca del cuadrante espiritual cuando comencé a trabajar con niños jóvenes. Los niños que han sido criados sin ninguna formación religiosa o nadie realmente habla mucho acerca de ello, o ellos han estado enfermos desde una edad muy joven y nunca asistieron a una iglesia o una sinagoga ni nada. Y me emocionó mucho como los niños de 5 o 6 años que han estado enfermos quizás la mayor parte de su vida y que no han tenido una enseñanza religiosa formal son mucho más espirituales que los niños que han ido a la catequesis todos los domingos. Y para mí, la diferencia grande entre ser religiosa y ser espiritual, creo que cada ser humano nace con un cuadrante espiritual. Si utilizan denominación religiosa o pertenecen a ninguna forma oficial de enseñanza de iglesia o no, eso está como un regalo a nosotros de Dios, que somos una parte de ese Dios. Y noté en niños que han sufrido mucho, niños no solo desahuciados, pero los niños que crecen durante una guerra horrible, como muchos niños en Líbano, que he hablado con ellos. Son niños muy espirituales, pero ellos siempre han tenido que enfrentarse a la muerte o bombardeando, o la muerte quizás de un padre, un hermano o de alguien. Niños agonizantes por más tiempo, que están enfermos o quizás cuando más han sufrido, está como un regalo compensatorio que esos niños reciben. Mientras su cuadrante físico empeora, se desarrolla su cuadrante espiritual prematuramente y puede tener como un alma sabia, vieja, yo los llamo. Puedes ver a un niño de 5 años que es un hombre sabio, viejo. Pueden hablar como un rabino. Yo no digo necesariamente un rabino judío, pero como un maestro. En el cuerpo de un niño de 5 años de edad, que puede parecer de 3 años de edad. Y eso es un regalo compensatorio y que está verificado en mi trabajo mucho. Cuando perdemos algo, siempre conseguimos algo más precioso. La escuchábamos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross en un programa de televisión explicando su punto de vista acerca de la espiritualidad y de la experiencia física. Y quiero destacar esto que ella también remarca: estos niños que se enfrentan a situaciones muy difíciles y que con apenas 3 o 5 años parecen desarrollar un nivel de profundidad espiritual que podría encontrarse en una persona mucho mayor. Y también esta última frase: cuando la vida nos quita algo, también nos está dando algo. Y estamos hablando de equilibrio, pero no solamente hablamos de equilibrio, hablamos, por supuesto, como dijimos, de la vida y de la muerte y de la posibilidad de una vida después de esta. Los mitos son incontables respecto a la muerte y muchas veces hacen referencia a cómo el hombre antes en algún momento era inmortal y a partir de ciertos eventos comenzó a morir. En la mitología japonesa se cuenta que los primeros dioses decidieron crear a 2 seres divinos, un dios llamado Izanagi y a una diosa llamada Izanami. Estos seres divinos se encargaron de crear muchas islas y más dioses que poco a poco iban a formar parte de la tierra en la que vivimos hoy por hoy. Izagani e Izamani tuvieron mucha descendencia, pero cuando la diosa tuvo a Kagotsuchi, el dios del fuego, él murió.
Izagani estaba desconsolado, amaba por encima de cualquier cosa a su esposa y no soportaba la idea de pasar el resto de sus días alejado de su mujer. Este fue el motivo principal por el que decidió viajar a Yomi, la tierra de los muertos. Izagani llegó a Yomi porque quería recuperar a su esposa, quería traerla de vuelta de la tierra de los muertos y no iba a aceptar la negativa de Izanami. Así que trató de convencer a su esposa. Al final ella accedió, pero las cosas no salieron bien. En un momento, mientras la diosa dormía, Izagani encendió un peine como si fuera una antorcha y la vio completamente deformada. Su carne estaba descompuesta, llena de gusanos. Sin duda alguna una imagen que lo dejó choqueado, por lo que el dios decidió salir corriendo del mundo de los muertos. Izagani llegó exhausto a la puerta que separaba el mundo de los muertos del mundo terrenal. Lo perseguían su mujer y las shikomes, que se podrían traducir como mujeres salvajes o asquerosas. Una roca sirvió de tapa para separar los mundos. Y ante este desenlace, Izanami gritó desgarradamente detrás de este obstáculo, maldijo a su marido y le anunció que si no dejaba que saliera del mundo de los muertos, mataría todos los días a 1000 hombres. Izanagi se enfureció todavía más con las palabras de su mujer y sentenció que si ella hacía eso, él daría vida a 1500 hombres por día. De esta forma fue como comenzó a extenderse la muerte por la tierra. Vamos a profundizar también en algún momento y en alguna segunda entrega de estos especiales respecto al gran misterio de la muerte con la mitología griega, con el dios Hades, el dios del inframundo y las historias complejas y fascinantes que encierran todo esto. Pero ahora llegó el momento de recibir a nuestro invitado de esta noche. Lo cotidiano satura los sentidos, adormece el alma, pero te propongo soltar la mano a lo mundano y adentrarte en el infinito interior. Con Fernando Silva Hildebrandt. Antes de entrar en esta etapa en la que vamos a hablar con Miguel Ángel Pumilla en segunditos, porque ya lo tenemos en comunicación, quiero saludar a algunos de los oyentes y amigos que ya están conectados. Andrés Salvador, Pipo Palacios, Damián Pérez, que hace un trabajo de difusión impresionante en las redes sociales, en Google+, por supuesto también Alex Gionetti Fortunato desde Trenquelauquen, que hace la moderación y que lleva además el perfil oficial de la señal Ciencia y Misterios y los grupos en internet. Por supuesto a Daniel Valverdi, que está escuchando, a Moisés Garrido, que vamos a entrevistar dentro de poco por su nuevo libro con su mujer Claudia Madrid Moctezuma, que han lanzado algo que es muy pero muy interesante. En poquito los vamos a tener en el programa. También al Toto Martín, Juan Miguel Holguín, Santiago Ríos, Cristian Vera Duarte, Lucien Raven, Guillermo Victory, Chiqui Escalada y los Tres Grises, grandes amigos del programa. Un abrazo enorme. También a Andrea Pérez Simondini, Alberto desde Edenex y por supuesto un saludo enorme a todos nuestros oyentes en España que están escuchando este programa en preestreno exclusivo en la Radio del Misterio y todas sus repetidoras. Joaquín Abenza, Ciruelo Cabral, Javier Sierra, a quien vamos a tener también dentro de muy poco en el programa, Diego Alejandro Links, quien ha compartido con Fortunato unas notas acerca de mitología que son imperdibles y que están en el sitio revista.cienciaymisterios.com.ar.
Javier Resines, Richard Sendra Sáez, Adriana Cetroli y un saludo muy pero muy especial para Marcela Yarosevics. Y hoy tengo que decir que además tengo una oyente muy especial porque este es un programa personal, ya te lo había dicho. Mi madre está en Buenos Aires, así que me está acompañando en esta emisión de Infinito Interior. En algún momento dijo Albert Einstein: siento que me hago tan profundamente parte de todo lo que vive que no me preocupa en absoluto el principio o el fin de la existencia concreta de ningún individuo en este eterno fluir. Sabemos que hay muchas citas atribuidas a Albert Einstein, pero esta en particular la escribió en una carta a Hedwig Born, la esposa del famoso físico Max Born. Y como te dije, esta noche estamos con Miguel Ángel Pumilla por segunda semana consecutiva. El tema de hoy lo merecía también porque es uno de sus campos principales y como también dije, este es el primer paso en una serie de programas que no van a ser consecutivos, pero que sí van a estar centrados en este gran misterio. Creo el misterio que ha definido nuestra cultura desde que aparecimos sobre la Tierra. ¿Qué pasa cuando nos vamos? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Es la muerte el final o es un nuevo principio? ¿Es acaso lo que imaginaban los antiguos o es lo que proponen incluso desde ciertos sectores de la ciencia? Bueno, todo esto lo vamos a ir revisando profundo en Infinito Interior y para comenzar, quería comenzar con Miguel Ángel Pumilla porque vas a ver, lo vas a notar, gran parte de su formación, de su investigación, de aquello que ha perseguido durante toda su vida, justamente tiene que ver con lo que pasa después o con lo que sigue o con lo que nos sigue. Bueno, ya lo vamos a descubrir. Bienvenido, Mike, a Infinito Interior. Hola, Fernando. Hola, audiencia. Bueno, un gusto estar en tu programa que día a día se nota que va mejorando. Qué bonito que te sale. Muy, muy, muy bonito. Excelentes los comentarios de la gente. Da gusto participar y en uno de estos temas que han sido atrapantes para la humanidad toda, ¿no? Un tema fundamental, un tema que además define también, ¿no?, la conciencia de la propia mortalidad. Esto también, por supuesto, ha generado toda una cuestión en la cultura a través de los siglos, a través de los milenios, que ha tratado de ser interpretado de diferentes maneras y que incluso llevó, por ejemplo, a los antiguos chinos a considerar que existían por cada ciudad en la tierra un homónimo en el infierno y otro homónimo en el cielo. E incluso intentaban tratar de enviar emisarios para ver quién iba a ser el próximo que iba a morir, sin mucho éxito, por supuesto, ¿no? Cuando enviaban un emisario tenían que matarlo y los datos no llegaban, Mike, imagínate, pero digo, todo esto tiene que ver con una de las grandes incógnitas que justamente ha llevado a grandes barrabasadas por un lado y a grandes investigaciones por otra. ¿Vos qué pensás, para empezar por allí, personalmente acerca de la muerte? La primera cosa es que, para mí, la muerte no existe. Es solo un estado de transición o un estado de transformación o de cambio. Pero es solo eso, cambia la apariencia, pero la individualidad perdura y se mantiene. Y voy a tratar de hablar de este tema de una manera universalista, sin entrar demasiado en connotaciones que tengan que ver con alguna creencia particular, sino aquellas cosas que creo que abonan el universo de ideas que están abarcadas en todos lados, ¿no? Sí, porque además esto de que la individualidad perdura es algo importantísimo, por lo menos desde el punto de vista, casi te diría un titular, ¿no? Esto de fundirnos, a veces pensamos, bueno, nos fundimos, somos energía, nos fundimos con el universo, pero estas individualidades que cada uno tiene nos acompañan.
nos acompaña la individualidad y nos acompaña el cuerpo periespiritual del que hablábamos en el programa pasado, que es el que nos da la característica de la forma que adoptamos en la última existencia o aquella que aún se puede modificar a voluntad. Bueno. Todo eso tenemos. Tenemos nuestra individualidad y la forma de manifestarnos, que es lo que se puede llegar a ver. Ajá. En tu trabajo has llegado a esta conclusión de que la muerte no existe. ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Primero porque me comunico con las almas de los que eran vivos. Hago esa tarea de la comunicación con otras realidades, y en estas realidades se manifiestan siempre, y al contrario de lo que uno pudiera creer, tienen una situación muy activa en nuestra vida de todos los días. Muy activa. Ajá, muy activa. ¿Te referís a influir en lo que decidimos o en lo que hacemos, acompañarnos? Porque también en diferentes contextos culturales se considera que los muertos te acompañan, en otros se considera que son capaces de llegar hasta vos para, en un momento crucial en tu vida, darte un mensaje que realmente te sirva. ¿Cómo lo interpretás? Primero porque yo escucho su voz, por decirlo de alguna manera, en directo. Entonces tengo de primera fuente estas cosas que te digo. Su mensaje suele ir por un cauce casi único, y es el de lo que les aflige, que sus familiares, sus afectos, sus vínculos sufran por las pérdidas de las personas, por la desaparición física, y no tengan en cuenta que ellos están permanentemente al lado de sus afectos, porque los afectos se perpetúan. Entonces, en esta situación de estar siempre al lado de sus afectos, cuando no tienen consuelo sus familiares, o cuando están en un cuadro de dolor del que no pueden salir, a ellos les da pena, y las cosas que sí pueden hacer es sugerir pensamientos. Los pensamientos que sugieren los espíritus familiares o los espíritus amigos, por decir así, no suenan a nosotros como ideas propias. Generalmente lo que ocurre es que el primer pensamiento que tenemos sobre una cosa es nuestro, y un segundo pensamiento que hasta a veces es contradictorio con el que primero teníamos, ese ya es obra de una influencia extraña a nosotros. Hacen por nosotros desde esos lugares sugerirnos ideas, tratan de calmarnos o de que tengamos alguna otra perspectiva y que hagamos cosas que en verdad nos sirven para el propósito que tenemos en nuestra existencia, en nuestra vida, la razón que tenemos para vivir, porque desde esos lugares se puede apreciar cuál era el sentido que tenía la existencia. Uh-huh. Y qué tan cerca o tan lejos estuvo cada uno, ellos desde su lugar y nosotros viviéndola, de arrimarnos al propósito, al cumplimiento del propósito que teníamos antes de nacer, porque si bien decimos a dónde vamos, también tenemos que decir que venimos de un estado en donde teníamos individualidad y no teníamos cuerpo, que es previo al nacimiento. Uh-huh. La instancia es de entrada y salida, por decir así, ¿no? Hay dos momentos, uno que es previo al nacimiento y otro que es posterior a la muerte, o a la mal llamada muerte, porque la muerte no existe. Ahora, yo te pregunto, en este contexto en el que, la muerte no existe, en el que tenemos, vamos a ponerlo así, la posibilidad o la realidad del acompañamiento de las personas que fallecen y que están dentro de nuestro entorno. ¿Qué sucede cuando, vamos a reformular la pregunta, estas influencias siempre son positivas? Las influencias dependen de la afinidad. Uh-huh. Lo que regula todo es la afinidad. Como el afecto es un patrón de afinidad, los afectos en afinidad tienen que ver con una naturaleza que a nosotros nos es agradable, nos es satisfactoria y nos es útil. Pero como tenemos las afinidades de acuerdo a un patrón
de tres compuestos. Tenemos afinidades que tienen que ver con lo que pensamos, tenemos afinidades que tienen que ver con lo que sentimos y tenemos afinidades que tienen que ver con lo que hacemos. Como raramente estas tres cosas van de la mano y somos tan íntegros de hacer lo que decimos y hacer lo que sentimos, o sentir lo que decimos, bueno, de poder llevar este triángulo perfecto de nuestras potencias espirituales, que es el pensar, el sentir y el hacer, como rara vez esto va junto, en ocasiones lo que tenemos es influencias que están dadas por cómo está regulado ese patrón en cada uno de nosotros. En algunos casos nuestra compañía espiritual tiene que ver con el orden de nuestras ideas, en otra situación tiene que ver con el orden de nuestros sentires, en otra ocasión tiene que ver con el orden de nuestros proyectos, de nuestros propósitos, de nuestras búsquedas, de nuestras realizaciones. Y si pensamos bien, sentimos bien y hacemos bien, la compañía está en ese orden de ideas. Si no pensamos tan bien, no sentimos tan bien y no hacemos las cosas tan bien, la compañía también va a estar en ese orden. Queda bastante claro. Mike, cuando hablamos desde el punto de vista del que estás hablando, ¿estamos hablando del punto de vista del espiritismo o estamos hablando de un punto de vista quizás personal y que tiene que ver con otras experiencias tuyas? No, esto tiene que ver con un punto de vista que es universal. El espiritismo lo único que hizo fue estudiarlo. Esto ya, a ver, el fenómeno de la desencarnación o el fenómeno que tiene que ver con la desaparición física de este plano existió desde que la humanidad es humanidad. Sí. Hay varias corrientes que se han abocado a ver cómo funciona esto. La gran contribución que ha tenido el espiritismo en la humanidad es que se dedicó y su cuerpo doctrinario está fundado y fundamentado en que en la comunicación con las entidades espirituales o con seres, digamos, de otra naturaleza que la encarnada. Entonces, todo lo que sería su campo experimental está en trabajar sobre esos lugares. En lo que es el cuerpo de creencias, tienen la misma creencia que tienen todas en sí misma, que es hacer mejor al hombre. Este es un patrón humano, si se quiere, ¿no? Todos los conceptos y todas las líneas de ideas en general apuntan a hacer mejor al hombre. Claro. Estas corrientes no son distintas. Lo único que tiene de distinto es que entablan una comunicación con otra realidad. Ese es su cuerpo y su fundamento más importante y lo que lo distingue de todas las demás. Cuando esto puede hacerse de una manera, por sobre todas las cosas, eficaz en cuanto al resultado y que tiene un propósito ostensible que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y el mejoramiento de la realidad, esto no es patrimonio de nadie, es un patrimonio de la humanidad toda, digamos, y es un principio que es universal y no es solamente abarca al planeta Tierra, es un fenómeno que abarca todas las expresiones de vida del universo. Existe un libro que citamos hace un rato que es de una doctora, Elizabeth Kühlberg-Ross. Sí, las experiencias que hizo ella. Justamente, y en el cual se habla justamente de las experiencias cercanas a la muerte en un momento en el que esto todavía no era algo conocido. Sí. Y encontramos cosas tan extrañas como una nena de 12 años que no quería contarle a su padre qué era lo que había vivido en esta experiencia cercana a la muerte porque lo había encontrado como algo mucho más lindo que la realidad que vivía, y por otro lado se había encontrado con un hermano, un niño que había muerto unos meses antes de que ella naciera y del que nunca le habían contado absolutamente nada. O sea, información que ella no podía tener, de pronto la tenía en esta visión o en esta experiencia extracorporal en un momento en el que estaba clínicamente muerta. ¿Cómo te llevas con estos casos vos? Hay mucha experiencia sobre esto, ya está demostrado, digamos, hay un gran andamiaje científico sobre
este tipo de experiencias. Pero no solamente son experiencias cercanas a la muerte, las hay también experiencias de personas que acceden a ciertos patrones de su realidad que lo hacen más perceptivos a otra realidad y que intervienen en una suerte de mundo misterioso del que no se sabía demasiado, pero que cada vez se tienen más noticias de cómo es que funciona. ¿Y qué diferencia tiene esto, por ejemplo, con quienes dicen conectar con seres de otras dimensiones? A ver, la posibilidad perceptiva, la posibilidad de entablar un diálogo con otras entidades es desde que el mundo es mundo. Esto siempre existió. Yo soy profundamente socrático y una de las cosas que desde muy niño me admiraba de Sócrates era que él tenía un daimon, ¿no? Él tenía su genio bueno, él tenía su genio inspirador. Daimon quiere decir espíritu. Sí. Que lo asistía. Entonces, bueno, yo como tenía en su época y sigo teniendo tanta admiración por Sócrates, me dediqué a investigar todo este aspecto. Él fue uno de los seres que transitaron por nuestro planeta, que marcaron, hicieron historia y fue uno de mis mentores sin habérselo propuesto, digamos, ¿no? Pero bueno, yo seguí mucho. Dejaron una huella tan profunda que siguieron influenciando generación tras generación, y acá vemos el resultado, Mike, ¿no? Sí, no vemos el resultado en realidad, porque de lo socrático te podría decir que no hay nada terminado hoy día. Conócete a ti mismo. La gente aún no se conoce. Este fue el principio socrático, conócete a ti mismo. Solo sé que no sé nada. Esta idea de humildad en cuanto a lo que es el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Sí. Y el mecanismo de aprender el conocimiento, que fue Sócrates inventó la mayéutica, que decía que es como un alumbramiento, que es como un parto de sacar lo que uno ya tiene dentro. No hay que llenar un recipiente de contenido, sino que hay que sacar el contenido que uno ya tiene. Sócrates estaba hablando, cuando decía esto, cuando hablaba de la mayéutica, estaba referenciando el estado de que ya tenemos las potencias de las otras vidas incorporadas en nosotros. Y estas tres potencias de nuestro alma, que es pensar, sentir y hacer, en el conocimiento de sí mismo se desarrollan, se despliegan y nos hacen mejores, digamos, que es el fin del proceso de estar en la Tierra. Es la finalidad que tiene la encarnación, o la finalidad que tiene vivir en planos materiales, es hacer realidad lo que se tiene en el campo de la teoría. Como este es el principio del nacimiento, cuando desencarnamos, cuando morimos, la primera cosa que pasa en ese plano es: tenemos una revisión de nuestros actos, de nuestra vida, de lo que pensamos, sentimos e hicimos en cada uno de los aconteceres de nuestra vivencia. El juicio, el mal llamado juicio que hay con la muerte, tiene que ver en realidad con que no hay peor juez que nuestra propia conciencia, que tenía noción y recupera la noción de por qué había nacido y cuáles son los resultados en vida de esa vida. Claro. Entonces, mucho también se ha, digamos, utilizado el tema del juicio para infundir temor en muchas creencias religiosas, en muchas vertientes religiosas, y no sé si a eso apunta, ¿no? En realidad creo que no como para infundir temor, pero sí que nuestra conciencia es harto exigente con nosotros, porque sabe de nuestro propósito y sabe de las postergaciones en vida que estamos haciendo de esos propósitos, de cómo perdemos el tiempo, cómo perdemos lastimosamente el tiempo todos los días en un mar de interferencias a nuestros propósitos verdaderos, que hacen que pasemos la vida sin un provecho y un progreso de esta vida que tenemos. Sí, de hecho, Mike, y perdona que te interrumpa, pero me llama mucho la atención la
falta de grandes genios de la historia en nuestra actualidad, ¿no? Es como que aparecen en determinadas épocas y luego desaparecen, pero también me pregunto, en algún punto, y me lo he preguntado y lo he conversado mucho, acerca de qué tanto estamos evolucionando o involucionando como sociedad a la hora de estar tan distraídos de lo que realmente es importante todo el tiempo. A ver, estamos probándonos a nosotros mismos qué tan eficientes somos para vivir. Venimos con un propósito, porque ya tenemos un rango, todos nosotros tenemos un rango de conciencia espiritual que nos permite programar nuestra existencia. No lo hacemos solos, lo hacemos con otra serie de entidades que están al lado nuestro, y programamos nuestra existencia. Y si programamos 100, después a la hora de los bifes cumplimos 25% de lo que fue nuestro propósito inicial en el plano de los espíritus. Y esto ocurre porque nos dejamos tentar por la banalidad, por las vanidades, los orgullos, los egos que andan dando vuelta por acá, sí. Y perdemos el tiempo entretenidos, mal entretenidos, diríamos, cuando hay cosas que realmente nos harían mucho bien en lo cotidiano, porque ahí es donde se juegan las cosas, en lo cotidiano. Seguro. Cosas que nos harían mucho bien y que no requieren de tanta elaboración. Son 2 o 3 ingredientes importantes a considerar para que nuestra vida sea más plena. Y cuando hablo de que nuestra vida sea más plena, hablo también de que nuestra satisfacción por lo que hemos hecho en esta vida, que va a ser posterior a nuestra muerte, también sea más plena. Mike, 2 o 3 ingredientes. Vamos a dejarlo ahí, vamos a escuchar un tema musical y vamos a volver con eso, que yo sé que la audiencia va a estar esperando para saber cuáles son estos 2 o 3 ingredientes sencillos que podemos aplicar en la vida cotidiana para mejorar un montón de cosas. ¿Te parece? Me parece fantástico. Vamos a un tema musical en Infinito Interior y seguimos profundizando en estos misterios de la vida y la muerte con Miguel Ángel Pumilla. Escucha Infinito Interior todos los jueves a las 22 de Argentina y 20 de México en Intru 100, la radio de Código OVNI. www.códigoovni.com.ar. Y en España, todas las madrugadas en el paso del jueves al viernes a la hora 0 por Edenex, la radio del misterio. Edenex.es. Infinito Interior ya tiene su sitio web. Infinitointerior.xyz. Ingresa y mantenete al día de todo lo que sucede con el programa y la información relacionada. Infinitointerior.xyz. El sitio oficial de Infinito Interior. Volvemos con Miguel Ángel Pumilla, con Mike, aquí en Infinito Interior, y habíamos quedado con 3 ingredientes básicos. No es una receta, se trata de la vida diaria. Mike, ¿de qué estás hablando cuando hablas de estos 3 ingredientes? Si querés podemos hacer una receta. Dale. Traigo huevos, sí, harina. Tengo la receta de la felicidad. Bueno, esto es un titular, ¿eh? Eso es un titular. La receta de la felicidad posible en la Tierra. Escuchen. La macana es que si te falta alguno de los ingredientes, no hay manera de que el plato quede elaborado satisfactoriamente. Ajá. O sea que la felicidad posible necesita de 3 ingredientes, al menos 3 ingredientes, de lo que no te puede faltar ninguno. Entonces vamos a tomar papel y lápiz. Es una cosa muy sencilla. La primera es poseer lo necesario. Poseer lo necesario quiere decir lo necesario, no lo superfluo, no lo que nos ofrecen por la TV ni nos incitan los carteles publicitarios. En este sentido yo voy a hablar como devoto socrático.
Sócrates decía: me admiro de ver cuando voy al mercado cuántas cosas hay que no necesito. Ah, sí, sí, lo hemos hablado acá. Sí, entonces poseer lo necesario habla en general de lo que es necesario para tener una vida. Y hablo de lo necesario que no solamente tiene que ver con lo material, también tiene que ver con lo afectivo, con lo psicológico, con el acompañamiento de un otro en la vida de uno, que es la familia, o otra persona que es pareja. O poseer lo necesario habla de tener estas cosas mínimas, que no son las grandes cosas, sino que son cosas mínimas, pero que nos brindan el primer ingrediente de esta receta: poseer lo necesario. Muy importante. Ya estoy anotando y me estoy acercando a la cocina, a la cocina del alma, para muy bien. Comenzar a incluir estos conceptos. Si cada uno de nosotros se conoce lo suficiente o se puede ver en esta realidad, se va a dar cuenta que en realidad posee lo necesario. Segundo ingrediente. Vamos por el segundo. El segundo ingrediente sin el cual esta receta no funciona es tranquilidad de conciencia. No se puede ser feliz si no tenemos una conciencia tranquila. Y no vamos a tener una conciencia tranquila si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que nos hace sentir bien. O sea, que si estamos perdiendo el tiempo en la vida, si no nos estamos dedicando, si no le ponemos garra a vivir, si no estamos comprometidos con nosotros mismos y con nuestra existencia, nuestra tranquilidad de conciencia no va a estar bien, porque estamos apuntando para otro lado. Vamos a suponer que no estamos haciendo nada mal o malo ex profeso. Que si lo hacemos por error, por ignorancia, por equivocación, pero no porque nos proponemos hacer las cosas mal. Y en este sentido diría que si en un examen así superficial, la mayoría de nosotros tienen una conciencia relativamente tranquila, salvo que se dedique a la política, dice un amigo mío. Pero bueno, en general se puede tener una conciencia tranquila si cada uno de nosotros está haciendo por sí mismo, por la vida y por lo de los demás, actos de conciencia en lo cotidiano. El resultado es que va a tener la conciencia tranquila, va a dormir tranquilo toda la noche y demás. La mayoría de nosotros podemos decir eso, que tenemos una conciencia tranquila. Nos reprochamos por sobreexigencias, pero lo que es, en cuanto a lo que es necesario como conciencia tranquila, la mayoría de nosotros lo podemos decir que lo tenemos. Casi todos tendríamos un 66.66%. Vamos bien, 2 de 3 me gusta, me gusta. Ya tenemos somos casi felices porque tenemos 2 de 3. Casi. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que falta? Pareciera que el último ingrediente fuera el que nadie alcanza, pero en realidad tampoco es así. El último ingrediente sin el cual la felicidad no es posible es fe o esperanza en el porvenir. Porque si no tenemos sobre lo que va a venir luego de la hora fe o esperanza, si nuestra manera de percibir la realidad futura es que todo va a salir mal, de que no tengo ninguna salida, de que no hay manera de ser feliz con eso. Esto habla de que en lo cotidiano tenemos que hacer una construcción que esté orientada a que nos dé la satisfacción, porque conocemos cómo son los mecanismos para el logro de los resultados de nuestros propios cambios, nuestro propio conocimiento, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia dedicación por ser mejores cada día, y que esto se va a enlazar con los otros ingredientes que por ahí quedaron exclusivamente de la felicidad, pero sí son de una vivencia más plena, de los cuales podríamos ir poniendo algunos, si se quiere. Esto es necesario que cada uno de nosotros haga en su vida algo que lo reconforte, que lo ponga bien. Ya sea que cantes, que bailes, algo que demuestre que estás vivo, que puedas hacer algo que te haga bien. Esta es una necesidad. Todos tenemos que encontrar en la vida algo que nos satisfaga, que nos ponga plenos, que nos dé pila, que nos reconforte. Esto es un ingrediente de la naturaleza de las cosas. No podemos estar viviendo la vida como todo peso, toda obligación, todo deber, y no tener satisfacciones porque no podemos hacer las cosas que nos gustan. Sí, tal cual. Ahora, de esto me nace una pregunta. Sí. En esta cuestión de las vidas pasadas, de la información que traemos, sí, de una manera casi inconsciente, de otras experiencias,
¿qué tan importante es esto que traemos de las sucesivas reencarnaciones en lo cotidiano? ¿Cuánto afecta y cuánto puede ayudar a que también logremos estos objetivos? Bueno, voy a decir algo que tiene una gráfica enorme, pero ¿por qué? Porque la gráfica lo representa. Estamos rodeados de entidades o de espíritus, así como un pez está rodeado de agua en el océano. Es tal la magnitud de seres a nuestro lado que nosotros no tenemos idea, pero en realidad es así. Estamos rodeados así como un pez está rodeado de agua en el océano. Ahora, no es solamente eso que estamos rodeados, es que además los que estamos acá en este plano, los que nos conocemos, los que nos tratamos, los que tenemos afinidades, estas afinidades no son de esta vida. En general son afinidades que vienen de vidas anteriores. Y estamos enlazados con muchísimos seres, desde los afectos, desde las afinidades, desde las búsquedas, los propósitos, que ya nos conocemos de antes. Y estamos compartiendo un espacio que programamos a hacer juntos para un mejoramiento que no es solamente personal, sino también es colectivo. Ahora, Mike, y para ir dando un cierre a esta introducción, digamos, está muy de moda con esto de las películas del Conjuro y del matrimonio Warren, la cuestión de la posibilidad de que algunos de estos espíritus tengan intenciones no exactamente buenas y, bueno, hechos documentados de personas que han sufrido las consecuencias de espíritus o quizás otro tipo de entidades que los han atacado o los han hecho pasar momentos realmente muy oscuros. ¿Esto cómo conjuga con lo que venimos hablando? ¿Cómo se explica? ¿Existen espíritus que realmente están enojados con esta realidad y prefieren quizás quedarse en un lugar específico y ahuyentar a quienes habitan allí? O quizás incluso hasta tomar posesión de una persona, como se insinúa en estas películas, y bueno, y quizás también, por supuesto, en los documentos reales, no solamente del matrimonio Warren, sino del mismo Vaticano cuando hablamos de exorcismos. Dijiste muchas cosas en una sola frase. Sí. Vamos a tratar de ponerlo por secciones para vamos a hilar fino, entenderlo mejor. La primera cosa que se me ocurre decir es: la muerte no hace mejor a nadie. Esto es un patrón de conocimiento. Bien. La muerte no mejora a nadie por el solo hecho de que se muera. Bien. O sea, no son más buenos porque se murieron. No. Entonces, los espíritus son de la misma naturaleza que eran los hombres cuando estaban vivos. Y hay hombres de toda naturaleza. Sí, de hecho, Allan Kardec dice que se reúnen en grupos que tienen más o menos que ver con sus intenciones y su comprensión de la evolución que han tenido como almas o como espíritus. Claro, bueno, este es el principio de afinidad del que hablábamos hoy al principio. Ajá. Entonces, hay entidades de toda naturaleza, digo, en los rangos evolutivos, ¿no? Hay de toda naturaleza. Pero no cualquiera puede interferir en la realidad de otro, porque hay leyes que gobiernan los procesos. Esa red de relaciones, de afinidades, aparte es justa. Esto quiere decir que no pasa nada si no entra dentro del rango de un proceso que se está desarrollando, un proceso en evolución. Vamos a suponer, para que cada uno de nosotros sufra una interferencia, primero, tiene que haber sido, antes de esa interferencia, tiene que haber estado interferido por él mismo. Nosotros nos boicoteamos a nosotros mismos, por decir así. Esta sería la primera relación. No se puede avanzar en el proceso si primero no existe esto. La segunda cosa que tiene que pasar es que, habiéndonos interferido nosotros, también existe la interferencia por parte de terceros que nos rodean. Y circunstancias. Circunstancias que nos ponen a prueba y que son dificultosas y que son como interferencia a nuestra realidad. Sí. En el orden de las personas y en el orden de las cosas. Esto serviría como un imán. Esto sería como un imán que va de más en más, de mayor en mayor. Pero primero empieza por una interferencia del propio pensamiento que, en vez de ser alineado, por decir así, es intermitente. No podemos sostener los pensamientos bien. Empieza a haber una serie de cosas que hacen que nuestro pensamiento esté interferido, nuestra realidad esté interferida, pero por nosotros mismos. A posteriori de eso,
de que esta relación ya exista, empiezan a existir las interferencias de aquellos que están en condiciones de interferirnos por merecimiento nuestro. Esto es, vamos a suponer que yo en una vida anterior te maté, a vos. Sí. Teníamos diferencia por cuestiones de poder o por lo que sea y te maté. Bien. Y vos estás ofendidísimo por esta relación. No estás dentro de lo que se llamaría la práctica de la caridad, que es el del perdón de las ofensas. No, estás buscando venganza. Ajá. Porque te arruiné la vida, maté un afecto tuyo, algo que vos querías, o te maté a vos, y tenías cosas para hacer, y vos estás muy conmocionado por eso, y lo único que querés es destruirme, es tu único afán. Entonces, como yo no me acuerdo, pero vos sí te estás acordando, porque vos estás en el plano espiritual, vas a tratar de hacer lo posible por interferir en mi realidad, porque yo no cumpla mi propósito, porque todo me vaya mal, porque esto va a estar pendiente. Ahora, eso va a pasar siempre y cuando vos estés dejando una puerta abierta para que eso pase, porque si vos tenés tu triángulo de pensar, sentir y hacer en sintonía, no va a ser posible, por más que la deuda o el karma que hay que subsanar exista. Porque el aspecto del proceso de la ley, si bien tiene que ver con la justicia, es más bondadoso que justo, por decir así. Entonces, queda claro. Mientras estés en cumplimiento, todavía vas a poder sortear este proceso sin la interferencia. Y cuando ya no dé para más, vas a ser interferido. Pero para ser interferido, tiene que sortear también en la playa de espíritus que están cerca tuyo cuidándote. Porque cuando vos pensás, sentís y hacés en sintonía, vas a tener un montón de seres en afinidad hacia eso que no van a dejar que te pase. O sea, no hay nada, no hay nada injusto en el proceso. Todo es una relación de proceso, de más en más. Entonces, todas estas cosas pueden pasar siempre y cuando se den los contextos y las condiciones. ¿Te encontraste alguna vez con un caso por el estilo? Sí, a ver, nosotros hacemos tratamiento de entidades que se llaman subyugación, fascinación, obsesión, depende, tienen grados por los cuales interfieren en la realidad de los seres, y nosotros lo que hacemos es trabajos que tienen que ver con sanar esta relación, poder sanarla. Sanarla es que el que está haciéndolo comprenda que no le sirve eso que está haciendo, y lo único que hace es perder tiempo y gastar energía, y hacer que el que es el llamador, que es el que está vivo, tiene la antena parada para llamarlo. Entonces, que deje de ser llamador y cambie su frecuencia, y que haga otras cosas distintas para que no le pase. Miguel Ángel Pumilla, otra vez un placer tenerte esta noche en Infinito Interior, y juntos nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, el gusto es mío, es mi pasión. Es mi pasión, y las pasiones tienen que ver por ahí con sentir la influencia de los seres que quieren que esto se transmita, ¿no? Uno tiene por ahí, cacha la antena, pone la sintonía, y la realidad es que las percepciones uno las empieza a sentir, porque esto es la percepción, ¿no? Empezar a sentir desde el corazón, y en eso hay un montón de intereses de seres que quieren que este mensaje llegue así, ¿no? Con esta naturaleza. Y a esto cerrar por ahí con lo que cerramos siempre, ¿no? Mirá los ojos, ensayá una sonrisa, abrazá fuerte y decí te amo. Muy bien, Mike, eso fue un cierre típico señalero, algo que me encanta, y aprovecho para contar que la semana que viene vamos a tener ciencia argentina aquí en Infinito Interior, porque vamos a estar hablando de astrofísica, ondas gravitacionales, con gente del CONICET, con gente del Observatorio de Córdoba y de la Universidad de Córdoba. Astronomía, astrofísica y cuestiones que tienen mucho que ver con desarrollos que se están logrando en nuestro país y que, por supuesto, para la gran mayoría de nosotros siguen siendo un misterio. Así que te invito, Mike, a que lo escuches la semana que viene, y la otra semana retomamos este tema desde la tanatología, que es, creo que, una de los derivados de la ciencia, sobre todo de la psicología, más interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos respecto a la muerte y a lo que viene después. Bueno, fantástico. Muy bien, Mike, gracias por estar esta noche. No, gracias a vos, un abrazo. Va a ser hasta el jueves que viene. Esto fue Infinito Interior.
La semana que viene estaremos otra vez sumergidos en el infinito interior con Fernando Silva Hildebrandt. A partir de ahora, ya podés volver a la normalidad.